Dice así la palabra de Dios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué pensamos nosotros cuando pensamos en lo bello? Yo creo que en la antigüedad los hombres pensaban más en la belleza que nosotros. Agustín de Hipona, por ejemplo, meditó en la belleza en muchas de sus obras. Y él decía que la belleza era el resplandor del orden, la proporción y la verdad. Fue así como Agustín pensó que la belleza primordial era Dios. Por eso también pudo argumentar que a pesar de que un cuerpo humano externamente no fuera bello, él decía que era el orden racional del alma, vuelta hacia Dios, lo que era realmente bello. Con respecto a la música también habló Agustín sobre la belleza. Él afirmaba que la belleza de la música residía en la unidad de las partes de una composición. Y eso nos debe hacer pensar en la gran diferencia que hay entre la idea de lo bello de la antigüedad y el concepto de belleza que nuestro mundo tiene. Hoy, por ejemplo, se exhiben en los museos como obras de arte plátanos pegados con tape eléctrico a una pared, o basura amontonada. Se piensa del reggaetón como una música, como una forma musical. Se piensa en la mutilación del cuerpo. Hombres poniéndose implantes en el cráneo para asemejar animales, o mutilándose la lengua para asemejar una serpiente, como una forma de expresión artística y bella. Nuestro concepto de la belleza realmente es muy diferente y ha sido distorsionado con respecto al concepto de belleza que existía en la antigüedad. Como les dije, para los antiguos la belleza es el reflejo del orden racional divino. Y eso se traducía hasta en la forma en que la gente vestía, en la forma en la que la gente construía sus edificaciones. Pensemos en las grandes catedrales que se construyeron en la antigüedad. Obras realmente bellas. Ahora, muchas de ellas, el entendimiento era, ¿verdad? Porque pensaban que esa estructura externa era la habitación de Dios. Este año tuve la oportunidad de viajar a Quito, en Ecuador, y visité, si no entendí mal, la primera iglesia construida o catedral en América. Y cuando uno entra, hermanos, uno entiende que estos hombres realmente entendían lo que era bello. Una catedral donde todas sus paredes, el techo, es de oro. La realidad es que el concepto de belleza abarcaba todo lo que los hombres hacían en el pasado. Algo muy distinto a lo que existe el día de hoy. Pero, ¿y nosotros? ¿Qué pensamos cuando pensamos en algo bello? ¿Qué es lo que se nos viene a la mente? Quizás pensamos en ese bello paisaje, pensamos en aquel momento que pasamos con aquel ser querido, con el nacimiento de un hijo, nuestra esposa. Ya la estoy extrañando.
en alguna composición musical. Porque es que cuando pensamos en algo bello, no pensamos en la iglesia. Obviamente no en el edificio, sino en esa entidad espiritual. Cuando nosotros somos atraídos por algo, ¿verdad? ¿No es cierto que queremos pasar todo el tiempo que podamos con eso? De nuevo, yo los amo mucho a ustedes, hermanos, pero no puedo esperar llegar a mi casa porque extraño a mi esposa, porque la amo. Mi familia es bella, para mí es mi tesoro. Compramos una obra de arte y la ponemos en el lugar donde pasamos siempre para estarla admirando todos los días, porque nos atrae la belleza. ¿Saben la razón por la cual muchos cristianos son miembros tan negligentes de sus iglesias? ¿Saben la razón por la cual hay cristianos que pueden pasar semanas sin reunirse con sus hermanos en la fe? ¿Saben por qué hay muchos cristianos que no sirven en la iglesia? Porque no tienen ojos para ver la belleza de la iglesia local. Por eso es que le dan más importancia a otras sociedades humanas que a la iglesia, a la sociedad de los santos. Como pastores, mis hermanos, y como miembros de nuestras iglesias locales, es nuestro deber recordar la belleza de la iglesia. Es ver a la iglesia con los ojos con los que Dios la ve. Solo así, mis hermanos, podremos nosotros cambiar la manera en la que se vive la vida cristiana entre nosotros. Y es lo que yo deseo mostrarles en esta noche. La belleza de la iglesia. Y lo que deseo hacer es ir a lo largo de esta epístola del apóstol Pablo a los Efesios para que podamos apreciar la belleza que posee la iglesia de Dios. La belleza de la iglesia, mis hermanos, reside en esto, en el amor del Dios Trino por ella, en su unidad y orden, en su santidad, en su misión y en su esperanza. Y esos son los 5 puntos que vamos a estar viendo a lo largo de la epístola a los Efesios. Veamos entonces la primera realidad de la belleza de la iglesia local. La belleza de la iglesia reside en el amor del Dios Trino por ella. Porque la verdad, mis hermanos, es esta: Dios ama a la iglesia. O podríamos decirlo de esta manera: Dios, el ser más perfecto y maravilloso, ama a la iglesia. Y lo digo de esta manera porque ¿no es cierto que cuando alguien importante aprecia algo, los demás también lo llegan a apreciar? Dios ama a la iglesia. Y por lo tanto nosotros debemos amarla. Cristiano Ronaldo sale en un anuncio con unos zapatos de fútbol y van todos a comprarlos. ¿Por qué? Porque Cristiano Ronaldo los tiene. Porque los aprecia. Dios ama a su iglesia. El ser más perfecto y santo que existe ama a la iglesia. Y eso, mis hermanos, debería llevar a todos los cristianos a tener el mismo sentimiento hacia ella. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿cómo sabemos que Dios ama a la iglesia? Bueno, el apóstol Pablo lo afirma de la siguiente manera. Y lo hace hablando del amor electivo de Dios el Padre, hablando del amor redentor de Dios el Hijo, y hablando del amor sellador del Espíritu Santo. Ahora, debo aclarar, ¿verdad? Muchos ya lo saben, que no estoy hablando aquí de una división o una separación del amor de Dios. La obra del Dios Trino siempre es una. El amor de Dios hacia la iglesia es una. Las obras externas del Dios Trino siempre son las obras comunes de Él. Pero debido a nuestra debilidad, Dios nos habla a nosotros de esa manera para que podamos entender. Pero es que Pablo puede hablar del amor electivo de Dios el Padre, redentor de Dios el Hijo y sellador del Espíritu Santo. Y veamos primero Efesios 1, versículos 3 al 6.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Podemos notar nosotros el efecto del amor electivo de Dios el Padre en la iglesia. Se describe primero en el versículo 3 como una bendición espiritual infinita. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Además se describe como una elección en Él. ¿Para quién es Él? Bueno, este es Jesucristo. Note cómo se le llama en el versículo 6, en el amado. Jesucristo es el amado de Dios. Y este amor electivo de Dios es en Cristo para la iglesia. Se describe también como una elección intencional, es decir, que tiene un propósito. Es hacernos, dice el versículo 4, santos y sin mancha delante de Él. Dios ama tanto a su iglesia que la eligió en la eternidad para hacerla santa y sin mancha. También dice el versículo 5, para adoptarnos hijos suyos. El día de ayer en esta iglesia meditábamos en la bendición de la doctrina de la adopción. Una doctrina que frecuentemente no meditamos en ella. Pero hermanos, para los puritanos la adopción podía significar el todo de la salvación de Dios. El ser hechos hijos de Dios. Ese fue el propósito del amor electivo de Dios el Padre. Que nosotros, como veremos, rebeldes por naturaleza, sus enemigos, extraños y advenedizos, como leímos ahora, fuésemos hechos sus hijos. El otro propósito dice en el versículo 6, dices, para alabanza de la gloria de su gracia. Dios es el ser más glorioso que existe. Cuando Dios busca su gracia, glorificarse a sí mismo, eso no es egoísta de parte de Dios. Es lo mejor que Dios puede hacer. Porque cuando Dios se glorifica a sí mismo, lo que está haciendo es afectando a su pueblo, transformándolo. Además, se describe como una elección en amor. Esto no es una elección como cuando uno elige a un compañero en el equipo de fútbol, que no me importa si es bueno o malo. No, esta elección es en amor de parte de Dios el Padre. Cada individuo que compone la iglesia de Dios desde el principio hasta el fin fueron elegidos en amor. Ese hermano con el que tenemos algún problema, fue elegido por Dios en la eternidad en amor. Y se describe finalmente como una elección soberana, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, nada movió a Dios a amar a la iglesia de esa manera. En Deuteronomio capítulo 7, y podemos ir ahí a Deuteronomio capítulo 7. Dios le recuerda esta parte tan importante a su pueblo Israel. Versículo 6, Deuteronomio 7:6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios.
Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Pablo le dijo a los corintios, ¿verdad?, que nosotros éramos los peores de los hombres. Y como a Israel, por amor, porque Él nos amó, nos redimió de nuestro Faraón, el pecado y Satanás. Por amor. No por algo en nosotros, sino a pesar de nosotros, para su gloria. Pero ¿qué del amor redentor de Dios el Hijo? Bueno, leamos Efesios capítulo 1, versículos 7 al 12. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que primeramente esperábamos en Cristo. Lo primero que debemos ver entonces del amor sacrificial o redentor de Dios el Hijo es eso, es que es un amor sacrificial. Es por su sangre. Hermanos, no debe cambiar nuestra apreciación de la iglesia el hecho de que Dios el Hijo, en el plan eterno de Dios, tomó un cuerpo, tomó carne, se humilló a sí mismo, se hizo siervo y fue obediente y fue a la muerte en la cruz. Dios, el Hijo, hizo eso por la iglesia. ¿No debe cambiar esa realidad nuestra percepción de la iglesia? Él no tenía por qué hacer eso. Nosotros éramos sus enemigos. Si hubiéramos estado ahí en el primer siglo, hubiéramos clamado a Pilato que lo crucificara. Pero Él dio su vida para rescatar a su iglesia. También se describe como un amor eficaz. Logró el perdón de pecados. Hermanos, aquello que había separado a Adán de Dios, su pecado, que había sido la causa de su expulsión de la presencia de Dios. Aquello que separa a Dios de los hombres y hace que Él no escuche. Fue lo que Cristo con su sacrificio quitó. Y nos reconcilió con Dios. Y ahora, como dice Hebreos, podemos tener nosotros toda confianza y entrar con toda confianza delante de la presencia de Dios. Por lo que Cristo hizo por su iglesia. Él nos hizo perfectos. Se describe también como un amor, dice, según las riquezas de su gracia. Al igual que el amor electivo de Dios, esto no fue algo meritorio para nosotros, la iglesia. Fue de acuerdo a su inmensa gracia que derramó sobre nosotros para salvarnos. Se describe también como un amor revelador. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad.
Ciegos estábamos nosotros, sordos a la voz de Dios. Pero en Cristo, mis hermanos, podemos ahora entender su palabra, entender sus caminos. Y se describe también como un amor intencional. Darnos herencia. Éramos pobres en nuestro pecado, en nuestra maldad. Pero Cristo se dio a sí mismo para darnos herencia. Una herencia con Él, nuestro hermano mayor. La herencia de Dios el Padre para nosotros. La iglesia. Y queda el amor sellador del Espíritu Santo. Efesios 1, 13 y 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Este amor del Espíritu Santo se describe como un amor, llamaría yo, garante. El Espíritu Santo habita en la iglesia como las arras, como la garantía de la promesa de Dios que tendremos un día. Muchas veces nuestro individualismo nos hace pensar que el Espíritu Santo habita solo en cada creyente. Y eso es cierto. Pero el lenguaje del Nuevo Testamento es que el Espíritu Santo habita en la iglesia. Y el Espíritu Santo le ha sido dado a la iglesia como las arras de que las promesas de Dios serán ciertas para nosotros. De que un día estaremos en gloria con Él por la eternidad. Se describe también como un amor intencional. Versículo 14, para alabanza de su gloria. Y en los versículos 19 y 20 se describe como un amor poderoso. Y Pablo dice que el Espíritu Santo obró en los creyentes, en la iglesia, el mismo poder que operó en Cristo para resucitarle a Él. Ahora, ¿por qué razón tuvo que operar el Espíritu Santo, ese poder en la iglesia? Bueno, porque el amor de Dios es un amor transformador también. Efesios 2, 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dios tuvo que operar ese poder en nosotros porque todos nosotros estábamos muertos espiritualmente, muertos en nuestros delitos y pecados. Ninguno era santo y perfecto. Todos seguíamos la corriente de este mundo. Lo que pensaba el mundo del sexo lo pensábamos nosotros. Lo que pensaba el mundo de la vida humana lo pensábamos nosotros. Lo que pensaba el mundo del matrimonio lo pensábamos nosotros. Lo que pensaba el mundo del trabajo lo pensábamos nosotros. Seguíamos la corriente de este mundo. ¿Por qué? Porque estábamos bajo el poder de Satanás. El espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Éramos hijos de desobediencia. Teníamos la ley de Dios escrita en nuestros corazones. Una conciencia que Dios nos dio. Teníamos
el libro de la creación diciéndonos a nosotros, Dios es Dios, Él te creó. Y decidimos detener con injusticia esa verdad y vivir como si nosotros fuéramos Dios, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Y éramos por naturaleza hijos de ira. De nuevo, mis hermanos, Dios nos amó a nosotros siendo sus enemigos. A partir del versículo 11, en el capítulo 2, Pablo continúa profundizando en la terrible condición en la que nosotros nos encontrábamos. Y él dice, por ejemplo, que nosotros estábamos sin Cristo. Versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Cuando nosotros leemos eso ahora que somos creyentes, se nos debería poner la piel de gallina, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra condición. Pero Dios operó su amor en nosotros y nos transformó y nos dio vida juntamente con Cristo. Pero el amor de Dios también, dice Pablo, nos edificó. Versículo 13 del capítulo 2. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dios, mis hermanos, en su obra trinitaria salvífica a nuestro favor, nos hizo ahora cercanos a los que estábamos lejos de Él. A los que estábamos separados de Él por nuestro pecado, nos hizo cercanos. Muchos teólogos hablan así, ¿verdad? Aquellos querubines que estaban cuidando la entrada al jardín del Edén, despedazando a cualquiera que intentara pasar por ella. Cristo se expuso a ellos y fue despedazado por ellos para abrirnos el camino, para acercarnos a Dios. Él hizo la paz. Él hizo la paz. ¿Cómo puede haber enemistad entre nosotros en la iglesia? ¿Cómo pueden haber miembros peleados unos con otros si Cristo vino para hacer la paz? Para derribar el muro, la pared intermedia, para hacernos un solo y nuevo hombre, un cuerpo. ¿Cómo pueden haber enemistades entonces? Esa no es la belleza de la iglesia. Nos hizo conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, y nos hizo un edificio, la morada de Dios en el Espíritu. Hermano, la iglesia no es cualquier cosa. Dios habita en ella por su Espíritu Santo. Es por eso que Pablo le pudo decir a Timoteo que la iglesia es la casa de Dios, porque así es. El Espíritu mora en su iglesia. Y finalmente el amor de Dios por la iglesia
es un amor manifestador. Dios tuvo un plan al crear la iglesia. Y el plan de Dios, dice Efesios 3:10, era para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La multiforme sabiduría de Dios. Varias formas. La iglesia, mis hermanos, está compuesta por gente de toda tribu, lengua y nación. Altos, pequeños, hombres, mujeres, blancos, morenos. Y es en esa sociedad en la que Dios decidió manifestar su sabiduría. ¿Qué otra sociedad humana manifiesta tal unidad en medio de tal diversidad? Hermanos, ninguna. Ninguna. Pero Dios creó la iglesia con el propósito de manifestar su multiforme sabiduría. Que Él puede edificar un edificio para su gloria en medio de la diversidad. Podemos apreciar entonces la belleza de la iglesia por el causa del amor de Dios en ella. El deseo de cada pastor aquí, mis hermanos, el deseo de cada miembro de iglesia que está aquí presente en esta noche debe ser el mismo de Pablo. En Efesios 3:19 él dice que el deseo suyo es que nosotros pudiéramos conocer el amor de Cristo. Este amor del que acabamos de ver. Este amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Porque ese amor, mis hermanos, va a cambiar nuestra forma de ver la iglesia. Segundo, veamos la belleza de la iglesia residiendo en su unidad y orden. Efesios 4:1-6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La iglesia, mis hermanos, de nuevo es muy diferente a cualquier otra sociedad humana. En mi país está el country club, en donde solo los ricos pueden ser miembros. No pueden ser miembros ni los negros ni los judíos. Todavía. Existe muy cerca de mi casa el club cubano. Tiene su piscina y su restaurante y yo no puedo ser miembro ahí. Porque es el club cubano. También existe el club de whiskeros en Costa Rica. Para aquellos que disfrutan de eso. Pero la iglesia, mis hermanos, no es como esas sociedades. La iglesia es la sociedad de personas de toda tribu, nación y lengua. Y de nuevo, Dios la creó para manifestar su sabiduría multiforme en que en una sociedad tan diversa pudiera existir la unidad. Y eso se da porque Dios es quien la ha creado. Y es Dios quien habita en ella. Y es Dios quien obra en ella para transformarla. Para dotarnos de las gracias necesarias para la unidad. Gracias, como vemos aquí, de humildad. Estas son gracias que todo creyente posee, mis hermanos. De mansedumbre, de paciencia, de amor. Y con esas gracias Dios, mis hermanos, nos ha hecho solícitos para guardar la unidad de su cuerpo.
La iglesia no debe ser vista como una colección de personas. Ese es un error. La iglesia es un solo nuevo hombre, un cuerpo. Así como nuestro cuerpo humano tiene diferentes miembros, pero todos son un cuerpo. Y cada miembro funciona para el bien del cuerpo y la gloria de la cabeza. Así la iglesia, mis hermanos. Por eso es que debemos ser humildes, mansos, pacientes los unos con los otros. Porque sí hemos sido redimidos, pero aún estamos en la carne. Y hay pecado en nuestra carne. Y vamos a pecar los unos con los otros. Pero ¿saben qué va a hacer brillar la unidad que Dios quiere para la iglesia? La humildad, la mansedumbre, la paciencia. El saber perdonar como Dios nos perdonó a nosotros. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Lo que nos debe motivar a nosotros para arreglar nuestros asuntos con cualquier hermano en la iglesia es que ese hermano es hijo de Dios. Es mi hermano. Es el hermano de Cristo. Nos debe llevar a la unidad y al amor. Pero aparte de la unidad, hay orden también en la iglesia. Las confesiones reformadas hablan de los oficiales de la iglesia y nuestra confesión especial habla de los oficiales de la iglesia como pastores y diáconos. Esos son los oficiales de la iglesia. Las iglesias, toda iglesia está compuesta de oficiales y miembros. Bueno, según Pablo, esos oficiales fueron dados por Cristo. Efesios 4:11, pastores y maestros. Y fueron dados a la iglesia con un propósito. Efesios 4:12 al 16. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La iglesia, mis hermanos, es esa entidad que Dios ha creado para cuidar a su pueblo. Un creyente entonces que no sea miembro de la iglesia no puede ver esa belleza de la iglesia en su cuidado espiritual. Y un creyente que no sea miembro de la iglesia está en un gran peligro espiritual. Él no va a poder crecer en la fe, no va a poder ser guardado de los vientos de doctrina de hombres perversos que hablan contra la verdad de Dios, no va a poder ser edificado, porque no puede apreciar la belleza de la iglesia que Dios le ha dado para proteger su vida espiritual. Tercero, la belleza de la iglesia reside en su santidad. Efesios 4:17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. El creyente ya no puede vivir como los otros gentiles, como él vivía en el pasado cuando estaba en su naturaleza. ¿Por qué? Porque ahora ya no tiene esa naturaleza. Ahora, según Pablo en 2 Corintios 5:17, somos nuevas criaturas. Una nueva creación ha sido forjada en nosotros por la obra del Dios Trino, por gracia. Ya esa naturaleza vieja ya no nos pertenece.
Tenemos un nuevo corazón, una nueva mente, nuevos deseos. Tenemos al Espíritu Santo. Tenemos la ley de Dios escrita ahora en esos corazones vivos. Y ahora entonces podemos caminar en santidad. Podemos, como dice el autor de los Hebreos, capítulo 12, perseguir la santidad como ese león persigue a su presa. Porque Dios ha hecho una obra en nosotros. Por eso es que la iglesia vive en santidad. La iglesia es santa no solo porque Dios la apartó para sí, sino porque Él está obrando por medio de su Espíritu Santo pureza, santidad. Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dios, mis hermanos, no amó al club de aficionados del Atlas, ni de las Chivas, ni de la América, ni a los del club cubano. Dios no amó a esas sociedades. Dios amó a su iglesia. Y es a la iglesia la que Dios ha santificado y está santificando en el presente, lavándola por medio de su palabra. En el centro, mis hermanos, de la vida de la iglesia debe estar siempre la palabra de Dios. Ella es la que Dios usa para dirigirnos, para enseñarnos, para edificarnos, para cuidarnos, para confrontarnos, para disciplinarnos, para guiar a su iglesia en el orden que trae más gloria a Él. Porque es lo que Cristo usa para santificar a su iglesia. Por eso hay pastores y maestros que enseñan esa palabra. Por eso dice Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 19, que la palabra debemos cantarla unos a otros. Salmos, himnos y cánticos espirituales. No solo nos la enseñan, la cantamos unos a otros para la edificación de la iglesia. Y la leemos continuamente. No hay, mis hermanos, otra sociedad como la iglesia. Ciertamente en el presente la iglesia no es como debería ser, ni lo que será. Un día, dice Pablo, será gloriosa. Pero así es, mis hermanos, como Dios ve a su iglesia. Él ve a su iglesia como ve a Cristo. Santa, justa, perfecta. Aunque no lo sea. Y así la deberíamos ver nosotros, mis hermanos. La tentación es ver las cosas malas en la iglesia. Es ver este y aquel problema. Porque no la vemos con los ojos de Dios. No la vemos con la manera en la que Dios la ve. La iglesia gloriosa, santa. Aún estamos manchados, sí, de pecado, hay hipocresía en medio nuestro, ahí está error. Pero somos la iglesia de Dios. A veces vemos una obra de arte, ¿verdad? Y pensamos, esto no me parece tan bonito. Eso me ha pasado a mí. Mi esposa es arquitecta y ella ha estudiado la historia del arte y sabe mucho de eso. Y yo a veces digo, qué cosa más fea. Es por ignorante, ¿verdad? Pero viene mi esposa y me empieza a explicar, ¿no? Pero mira todo lo que implicó el hacer esto. Mira lo que el autor tenía la intención de que esto fuera. Entonces se le abren los ojos a uno y dice, wow, ahora sí está bello. Mis hermanos, así nos pasa con la iglesia. Vemos su hipocresía,
Vemos a veces los problemas y no la apreciamos. Pero veámosla como Dios la ve. Veamos la belleza de la iglesia en su misión. Efesios 6:15. Dice que la iglesia debe ponerse el calzado, ¿verdad? Pues, el calzado del evangelio. Dios le ha dado a la iglesia una misión: ir al mundo, predicar el evangelio y bautizar a los creyentes y hacerlos miembros de la iglesia. En Mateo 5:14 se habla de la iglesia como una luz puesta en un monte alto que ilumina, una luz brillante y bella que ilumina a los pecadores. La iglesia, mis hermanos, lleva el evangelio precioso con el que Dios la ha salvado a otros. ¿Con qué fin? Para que otros también puedan residir en ella y dejar las tinieblas de afuera. Una iglesia evangelística, mis hermanos, es una iglesia que irradia belleza. Es una luz bella que ilumina un mundo distorsionado por las tinieblas del pecado y el error. ¿Será la razón del desprecio de muchos por la iglesia que sus ojos están ciegos a esta realidad y por eso no evangelizan? La iglesia de Dios es bella porque irradia la luz de la misión de Dios en el mundo. Y finalmente, mis hermanos, la belleza de la iglesia reside en su destino. La iglesia, dice Efesios 5:27, será gloriosa. Es la gloria, la meta, el destino de la iglesia. Y esto no solo significa habitar con Dios por la eternidad, sino que significa que ella misma será hecha gloriosa. Un día sin pecado, sin mancha, sin arruga. Todo lo que nos ha afectado en esta vida no será más un día. Pero un día también, mis hermanos, experimentaremos esto que nos habla el apóstol Juan en Apocalipsis 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Un día, mis hermanos, Dios restaurará todo y hará lo que Adán no pudo hacer: meter al pueblo de Dios a habitar con Dios por la eternidad. Ninguna otra sociedad, mis hermanos, en este mundo tendrá ese destino, solo la iglesia. De nuevo, ni los miembros del Country Club, ni los miembros del Club Cubano, ni los miembros del Clan de Whiskeros, ni los fans del Club Atlas, ni Chivas, ni América, ninguno de ellos se les promete este destino, sino solamente a la iglesia de Dios. La gloria, el habitar con Dios por la eternidad, mis hermanos. Esta es la iglesia de Dios. Esta es la bella iglesia de Dios. La apreciamos. Apreciamos lo que Dios aprecia de ella. Hermanos pastores, es nuestro deber vivir esta realidad. Ver a la iglesia de esa manera, ejemplificar el aprecio por la iglesia de esta manera para nuestros hermanos en la iglesia. Esto nos va a ayudar cuando estemos enfrentando problemas. Cuando venga aquel hermano y empiecen las críticas hacia nosotros. No, yo las voy a soportar. ¿Por qué? Porque entiendo lo que es la iglesia. Entiendo la obra de Dios en ella.
Esto también, mis hermanos, este entendimiento nos va a ayudar a nosotros a mantener la esperanza. Sí, la iglesia puede que esté así ahora, pero Dios está en ella. Dios ha prometido santificarla, madurarla en la fe. Y yo entonces voy a persistir predicando la palabra de Dios, que es lo que Cristo usa para santificar a su pueblo. Y un día no estaremos experimentando los mismos problemas que experimentamos ahora. Hermanos que no son pastores, miembros de las iglesias, esto también nos va a ayudar a nosotros a enfrentar los problemas que enfrentamos en la iglesia también. Entender que la iglesia es bella para Dios, por lo que Él ha hecho por ella. Nos va a hacer a nosotros solícitos en guardar la unidad en el Espíritu. Vamos a ver. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el tiempo que nos has regalado en esta tarde para meditar en ella. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. Primero, que nos perdones por la manera que apreciamos, por no apreciar la iglesia como deberíamos, por no ver lo bella que es por tu obra sobre ella. Y que podamos, Señor, apreciarla de tal manera que podamos, Señor, vivir en ella para tu gloria. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.